Gloria al Señor. Gracias le damos al Señor una vez más por este privilegio que nos concede de estar aquí un día más. Aleluya. Para cumplir con el cometido que tenemos, que es de llevar su palabra Gloria a Dios. Hacia las personas que necesitan escucharla a través de las redes, así como a las personas que están aquí presentes. Amén. Gracias le damos al Señor por este hermoso privilegio que nos concede Gloria cada domingo de poder transmitir su santa y divina palabra. Amén. Vamos antes que nada a comenzar con una pequeña oración de gratitud a nuestro Dios. Amén. Por este privilegio, y luego comenzaremos con el tema de hoy. Amén. Gloria a Dios. Amante Dios y Padre eterno que estás en los cielos, reiteramos las gracias por habernos permitido, Dios, una vez más estar aquí en tu casa de oración para llevar a cabo la encomienda de edificarnos unos a los otros, así como de edificar a aquellas personas que nos escuchan a través de las redes. Gracias te damos, Señor, por ese privilegio. Gracias te damos por darnos un día más. Gracias, Señor, por habernos permitido ver la luz de un día más. Te damos las gracias y te pedimos, oh Dios, que permita que tu Santo y Divino Espíritu se manifieste en medio de nosotros y que cada palabra que digamos sea basada en base a tu propósito y a tu verdad. Amén. Gracias, Señor, por este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dice un adagio popular que el aumento de la maldad hace disminuir la bondad. Esto, sin lugar a duda, es lo que vemos a diario, es lo que percibimos en el día a día y en el peregrinar de nuestras vidas. Vemos cómo el hombre, el ser humano en sentido general, en vez de disminuir su avance hacia lo que es el mal, hacia lo que es la maldad, vemos y podemos afirmar y sin temor a equivocarnos que el ser humano, todo lo contrario, lo que hace es dar pasos de gigante hacia la maldad, hacia el mal. El ser humano día a día comete uno tras otros delitos que lo llevan, sin él darse cuenta, a alejarse de Dios. Sin lugar a duda, la palabra de Dios nos dice que Dios creó al hombre en base a su semejanza. Es decir, Dios, cuando decimos que Dios creó al hombre en base a su semejanza, no queremos decir que el hombre físicamente se parece a Dios, pues Dios no tiene aspecto físico, ya que sabemos que Dios es espíritu. Pero sí, cuando Dios creó al hombre en base a su semejanza, lo que quiere decir es que Dios colocó en el hombre todo lo que es la bondad, lo que es la misericordia, lo que es la justicia, lo que es el amor. Amén. Es decir, Dios atribuyó al hombre todos los atributos positivos que Dios mismo posee. Naturalmente también Dios le dio al hombre la capacidad para elegir entre el bien y el mal. Así es. Y desgraciadamente, para no decir afortunadamente, desgraciadamente el hombre optó al final por elegir el mal. Y es por eso precisamente que el hombre se apartó de Dios desde el origen mismo de la vida, desde que el hombre obtuvo ese galardón de mano de Dios, de que él podía elegir, es decir, ese libre albedrío, de que él podría elegir entre el bien y el mal. El hombre naturalmente
terminó optando por elegir el mal. Y eso comenzó desde el origen mismo, en el mismo huerto del paraíso, donde el hombre optó por desobedecer a Dios desde el principio. Eso hizo naturalmente que el hombre tuviera que apartarse de Dios y que Dios de una manera u otra tuviera que cortar su relación con el hombre. Pero a partir de ahí, el hombre no ha cesado nunca más en hacer el mal. El hombre, al verse que tenía ya rienda suelta para hacer lo que quería hacer, lo que le viniera en su voluntad de hacer, pues el hombre en pocas ocasiones ha optado por acercarse a Dios y por hacer el bien, algo que lo ha llevado cada día más a alejarse aún más de lo que es la presencia de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esto. Vamos a leer el Génesis, capítulo 6 y versículo 5, para que podamos corroborar con la Biblia cómo el hombre ha optado por la maldad antes que por la bondad. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Y se arrepintió Jehová de haberlo hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que se ha creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia entre los ojos de Jehová. Amén. Que el Señor bendiga estas hermosas palabras. Vemos claramente cómo el mismo Dios, después de hacer un análisis, un balance de la criatura que Él mismo hizo, y después de Él mismo Dios haberle dado libre albedrío al hombre para que eligiera entre el bien y el mal, vemos como nos dice la palabra que el hombre, al haber elegido el mal, pues su maldad iba de aumento en aumento, cada día más. El hombre se iba aferrando más al mal en vez de optar por el bien, ya que tenía las dos opciones. Pero siempre optó por hacer el mal. Y llegó a tal indignación delante de los ojos de Dios que el mismo Dios dijo: me arrepiento de haberlo hecho. Es decir, Dios se indignó al ver cuál fue la respuesta que el hombre le dio a su creador. Es decir, el hombre optó por llevarle la contraria y en vez de practicar el bien por el cual fue creado, el hombre optó por hacer el mal. Y es por eso que Dios terminó de una manera airosa diciendo: me arrepiento de haberlo creado. E incluso Dios tuvo la opción por su mente de erradicar al hombre de la faz de la tierra. Pensó en su corazón, en su mente: raeré al hombre de la faz de la tierra, porque el mal es tan grande que ha llegado hasta mi presencia. Y quiso hacerlo Dios, pero gracias a la justicia, nos cuenta la Biblia, de un buen hombre, alguien que encontró buena presencia delante de Dios, es decir, Noé. Ya conocemos la historia, y por eso Dios se detuvo en cuanto a raer al hombre de la faz de la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Pero el hombre, a pesar de todos esos tiempos que han pasado, todos esos milenios que han pasado, el hombre aún no se ha saciado en su práctica con el mal. Y precisamente es por eso que hemos traído este comentario en el día de hoy, para
tratar de analizar desde una perspectiva un poco sociológica, pero siempre también desde el punto de vista bíblico, como lo hemos hecho y hemos visto por qué el hombre aún practica el mal. Y vemos como aún en nuestros días la maldad del hombre es tan grande y vemos tanta injusticia en el mundo, principalmente en nuestros países. Precisamente vemos como desde la niñez ya se practica la maldad, se practica el odio, se practica la malicia. Vemos como los niños ya hasta al salir de la escuela, cómo se pelean entre sí. Y hoy en día con la tecnología que tenemos, los medios que tenemos, porque antes siempre habían conflictos entre los escolares, siempre han habido dime y direte, pero hoy en día su promoción es mayor, ya que hoy se cuenta con los famosos celulares, con las famosas tablets, y hoy en día es un deleite el ver cómo las niñas principalmente, o los niños al salir de la escuela o antes de entrar a la escuela, cómo se pelean entre sí, cómo se ultrajan entre sí, y los demás compañeros, incluso personas adultas, simplemente se limitan a filmarlo, a grabarlo para subirlo como vídeo o como escenas de película en las redes de internet. Hoy en día la misericordia se está perdiendo cada día más. Las personas se pelean, agarran machetes, se caen a machetazos, se caen a balazos, y los demás solamente se limitan a filmar, a grabar y a subirlo en las redes. Y uno se pregunta, pero ¿no debería de haber normativas que regulen este hecho? El hecho de que una persona vea a dos personas que se están matando, pudiendo evitarlo, pudiendo intervenir, pudiendo interceder. Incluso a veces se da el caso que hasta con personas accidentadas, hay personas que sufren un accidente y los que corren a su cercanía, en vez de socorrerlo, en vez de ayudar a esa persona que se ha accidentado, lo primero que hacen es sacar un celular, ponerse a grabarlo, ponerse a hacerle preguntas, ¿y cómo fue? ¿Y qué te pasó? Y vemos que ni siquiera una persona que se está ensangrentando, se está desangrando, vemos que ni siquiera se ocupan de llamar a una ambulancia o de llamar a la policía, sino que lo que primero hacen es grabar imágenes de horror, de terror, para luego subirla en las redes y llevarse el título de decir, fui yo quien subió ese vídeo. Y yo creo que realmente se está perdiendo el amor al prójimo, se está perdiendo el amor incluso hacia uno mismo. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque esto es lo que nos demuestra que el ser humano, desde que salió del paraíso, desde que salió del jardín del Edén, el ser humano lleva consigo dentro de sí el mal. Es un mal que prolifera cada día más en el interior del ser humano. Y esto no escapa ni siquiera a los cristianos, Esto no escapa, este mal no escapa a aquellas personas que profesan la fe cristiana. Es por eso que no estamos diciendo con esto que los cristianos son santos y que los inconversos son los que practican el mal. No, de ninguna manera. Los cristianos también practican el mal, solo que el cristiano tiene la opción, y como conoce a Dios, de arrepentirse y de ir ante Dios y pedir perdón, cosas que muchas veces los inconversos no saben. Pero el cristiano sí que también practica el mal. Vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 5 y versículo 21. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perdón, vamos a leer primero un pasaje bíblico
directamente de cómo se siente Pablo ante el mal, vamos a leer Romanos 7, del versículo 15 hasta el 20. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y así lo que no quiero, eso hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no lo hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga esas palabras. Vemos como el mismo apóstol San Pablo, refiriéndose al mal que hay en el ser humano, es decir, el pecado, porque el origen de todos los males es el pecado. Y el mismo apóstol, miren que estaba a un nivel ya de apóstol de Cristo, y él mismo dice que hace el mal que no quiere, porque lo que él quiere hacer no lo hace, sino que justamente lo que él no quiere hacer, eso es lo que hace, porque el pecado está dentro de él y el pecado lo obliga a hacer el mal que él no quiere hacer. ¿Qué es lo que se nos dice con todo esto? Pues es precisamente lo que venimos hablando, que desde que el hombre se apartó de Dios en el huerto del Edén, ha arrastrado con sí el pecado dentro de él, y hasta que el hombre no reconozca su pecado y no se arrepienta del mismo, va a fomentar siempre el pecado. Pero si llevamos esto a la vida práctica de hoy en día, y es precisamente lo que me ha indignado el ver y me ha obligado a traer este tema de la maldad del hombre. Miren, yo soy, para los que no me conocen y me ven en otro país, yo soy de orígenes dominicanos, es decir, soy dominicano, y sabemos que cuando dos países colindan, es decir, tienen fronteras, ya sea terrestre o marítima, por lo general, a través de la historia siempre han habido conflictos, siempre han habido problemas, pues el ser humano desde sus orígenes siempre se ha estado peleando por lo que es el territorio y por lo que son los intereses económicos. Pues exactamente la República Dominicana no queda exenta de esta problemática humana. Y todos sabemos que la República Dominicana colinda con la República de Haití. Y precisamente yo diría personalmente, yo diría que el dominicano, a pesar de lo que se ve, a pesar de todos los alegatos que se están haciendo, el dominicano no es que es racista en sí mismo. El dominicano, por idiosincrasia, el dominicano es anti-haitiano. Eso tenemos que admitirlo. Pero eso tiene sus orígenes. Y es que el dominicano sufrió en carne propia lo que es o lo que fue una invasión haitiana en los años 1800 y tanto, y estos gobernaron a la República Dominicana de manera ultrajante y de manera apoyante durante 22 años. Durante ese periodo, los haitianos hicieron en la República Dominicana pues lo que hacen los pueblos cuando invaden a otro y son de una manera u otra superiores, pues terminan ya sea saqueando a ese pueblo, ya sea violando los derechos de ese pueblo y ultrajando a ese pueblo.
Pues eso fue lo que hicieron los haitianos en el año 1800 y tanto. Pero esto es lo que ha llevado de una manera u otra al dominicano a tener cierta apatía con relación a los haitianos. Pero yo creo indiscutiblemente que independientemente de todo lo que se ve, el dominicano en sí mismo, y no es que haga una defensa coloquial del dominicano, yo creo que el dominicano no es racista, no es antinegro, porque el dominicano mismo en sí es negro. Si usted mide la comparación o establece una comparación, si usted lleva a República Dominicana a un negro americano o a un negro de otro país del Caribe, de San Martín, o un negro francés, usted se va a dar cuenta que el dominicano colega con todos los negros, y a un negro americano lo va a tratar bien, lo va a tratar bien a sí mismo a un negro de una de las Antillas inglesas, porque en sí el dominicano no es que repudia al ser humano por su color negro. El ser humano lo que siente es apatía con el haitiano, por lo que le acabo de explicar, por lo que ha sucedido a través de la historia. Pero yo hago este simple comentario por lo que vi como los dominicanos agarraron a un haitiano y lo ahorcaron prácticamente, estuvo ahorcado, porque a pesar de que no se sabe, pero las evidencias que se demuestran que para haber aparecido en la forma que apareció el cadáver del joven que fue ahorcado, pues tuvo que haber sido una turba, o tuvieron que haber sido varias personas. He escuchado versiones que fue un compatriota suyo que lo hizo. Naturalmente aquí no estamos acusando a nadie, y nuestra intención no es juzgar a nadie, a quién lo hizo o a quién no lo hizo. Esa no es nuestra intención. Nuestra intención es simplemente señalar la maldad del ser humano, independientemente sean dominicanos o sean haitianos, pues los haitianos también cometen atrocidades en contra de los dominicanos. Pues yo mismo he tenido la oportunidad de ver vídeos en los cuales los haitianos están asesinando a machetazo a ciudadanos dominicanos. De igual manera, los haitianos también cometen esas atrocidades. Pero nosotros, como le digo, desde este ministerio no nos limitamos a hacer acusaciones ni a defender a unos o a otros. Nosotros aquí lo que estamos es enmarcando lo que es el pecado y lo que es la maldad en el ser humano. Vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a cómo tratar a los extranjeros en tu propio pueblo. Pues lo que le quiero decir con esto es que nosotros, por ejemplo, también somos extranjeros, también somos emigrantes. Nosotros en este momento estamos aquí en Berlín, Alemania, pero hay muchos dominicanos dispersos en muchos países, en otros países, principalmente Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, aquí mismo en Europa, en Rusia, España. Hay dominicanos por doquier, pero el sentido de ser inmigrante, el sentido de ser extranjero en otro país, es lo que hay que cultivar, es lo que hay que cosechar. Y el dominicano debe entender que de una u otra forma los haitianos también son extranjeros en nuestro país, y que a quien compete realmente aplicar la ley y aplicar el castigo cuando un haitiano infringe la ley o comete un homicidio, pues es a la justicia dominicana. Y lo que quiero decir con esto es que el dominicano debe de evitar tomar la justicia por sus propias manos, porque al fin de cuentas esto lo que hace es enaltecer el orgullo de los haitianos y llevarlo a lo que es la venganza. Y una muerte trae otra, otra mueve a otra, y bueno, no se acabaría nunca.
Y es por eso que el deber del cristiano, en este caso, de este ministerio, es no fomentar lo que es la venganza, no fomentar lo que es la autojusticia, sino más bien interpretar lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a cómo tratar a un extranjero en tu tierra. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Zacarías 7, capítulo 7 y versículo 8. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Buscad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad con cada uno de su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni a ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Amén. El Señor bendiga esas palabras. Aleluya. Amén. Podemos aquí como el mismo Dios habla con relación a cómo se debe tratar al ser humano en general, principalmente a las viudas, a los huérfanos, y hace énfasis, incluso porque la palabra no se equivoca y toma todo en cuenta, porque Dios sabe que la maldad del hombre abarca todos los rincones y que el hombre no tiene límite en cuanto a su maldad. Es por eso que... Pero podíamos seguir.